Bueno, vamos a arrancar con este tema que es la sobreprotección y quiero citar a tres autores que de alguna forma nos van a ayudar a visibilizar lo complejo, ¿no es cierto?, que es el tema de la sobreprotección. Porque a veces como familias minimizamos el impacto que tiene en nuestros hijos este tema, ¿sí? Y quiero citar primeramente a un psicólogo, Adrián Intrieri, que él menciona, ¿no?, esta cita, ¿no? La sobreprotección es tan destructiva como el abuso. Lamentablemente la sobreprotección tiene buena fama, ¿sí? Pero es tan destructiva como si el niño viviera en una familia abusiva. Después quiero citar otro autor que dice: la sobreprotección de los hijos es una manifestación de violencia doméstica, ¿sí? Y esto también se alinea un poco con los pensamientos de UNICEF, ¿no es cierto? Cómo la sobreprotección está categorizada por los daños que produce en los niños como un sinónimo de violencia doméstica. Y por último, quiero citar a otra autora en donde ella menciona que los estilos de crianza, sobre todo vinculado a la madre, relacionadas a la sobreprotección y a una excesiva permisividad, puede influir en el desarrollo de rasgos narcisistas desde las etapas tempranas en nuestros niños. O sea, tres autores de distintos lugares del mundo, de tres autores especialistas en todo lo que es la salud mental, nos hablan de lo complejo y lo peligroso que es la sobreprotección. Por eso hoy vamos a estar profundizando en este tema y vamos a arrancar haciendo un test. ¿Sí? Vamos a hacer un test para ver qué nivel de sobreprotección existe en nuestro desarrollo de roles paternos, ¿sí? Así que me gustaría que escuchemos estas típicas frases de las madres latinas y veamos si nos podemos identificar con alguna de estas frases. Si nos identificamos con alguna de estas frases, es probable que haya un alto nivel de sobreprotección en nuestros hijos. ¿Están de acuerdo? ¿Están listos para hacer el test? ¿Sí? Muy bien. Está duro eso, ¿eh? Un día de estos se levantan y ya no me encuentran. Como aquí tienen a su sirvienta que les hace todo, se me persignan, rezan y se me duermen. Todo lo que me he sacrificado por ustedes y así me pagan. Este es el ejemplo que le quieres dar a tus hermanos, ¿verdad? Es que para que me hagan las cosas bien, una tiene que estar atrás de ustedes, friegue y fregue. Ahí voy a buscarlo. Con su escándalo no duermen ni dejan dormir. Usted no se manda solo cuando trabaje y se mantenga. Hablamos. Si la acabas de ver y ya le estás hablando. Ay, Dios. No, come aquí porque capaz allá no te da nada. Un día de esto se me va a olvidar pagar el internet. Mira, no me estés diciendo nada porque en esta casa frijoles y tortillas nunca te han faltado. ¡Ey! ¿Y yo estoy pintada o qué? Mira, yo ya te enseñé lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabrás. Siempre les tengo que rogar para que me hagan un favor. Pero no fueran sus amiguitos porque en friega se van atrás de ellos a ayudarlos. Pídele el topper a doña Mari, que a mí me da vergüenza. Pues sí, ¿verdad? Como primero conociste a la novia, primero ella. ¡Ah, muy aburrido! Ahí tengo 3 escobas para que te pongas a hacer algo, que aquí en la casa hay mucho que hacer. Pues mira, te guste o no, soy tu madre y te aguantas. A ver, ¿qué parte del no entiendes? A ver, las camas son para dormir, no para andar brincando. A ver, ¿tú me viste cara de banco? Ah, o sea, si tu amigo te dice, vamos a comer caca, ¿te vas a ir a comer caca? Yo no cago dinero, ¿eh? Mira, algún día me lo vas a agradecer. Pues como a ti no te cuesta, ¿verdad? Que tu amigo se baje del carro y toque. No tiene por qué andar pitando, me va a despertar a todos los vecinos. Como él no vive aquí, me puedo estar muriendo y ni un vaso de agua le traen a su madre, ¿no? Que se muera, que se muera. ¿Para qué me preguntas si vas a hacer lo que a ti se te pegue tu gana? No, es que las mujeres de ahora no saben hacer nada. A ver, mija, la receta del pozole. No hay poder humano que te quite el teléfono de las manos, ¿verdad? No hay. Si no querías venir, me hubieras dicho. Nadie te trajo a la fuerza, ¿eh? No, pues si ya les estorbo, llévenme una silla. Ya, que me lleven. Ofréceles agua.
¿Quieren agua? Deja de estar tomando tanto refresco, por eso te llenas. ¿Traes la mano rayada? ¿Traes la mano rayada? ¿Esto te enseñan en la escuela? ¿A pintorrajearte como delincuente? Si no te lo vas a comer, guárdalo en el refri, mañana te lo comes. Cállate o te callo. Bien. ¿Alguna, por casualidad, dijo alguna vez alguna de estas frases? No, ¿no? Seguramente sí. Un día. Bueno, muchas de esas frases que hoy realmente lo escuchamos y lo vemos con un toque cómico, denotan un cierto nivel de sobreprotección familiar, ¿sí? Muchas veces están como súper internalizadas en nosotros, y no nos damos cuenta, las repetimos, las decimos, porque a nosotros nos las han dicho. Entonces vamos como repitiendo determinados patrones generacionales que de alguna manera están metidos y realmente lo sufren nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer ahora un test en serio, ¿no? Un test quizá, no un test, pero sí algunas preguntas que nos ayudan a identificar si existe un nivel de sobreprotección familiar en nuestro hogar, ¿sí? Y son 10 preguntas que he diseñado en función de algunos rasgos que muchas veces se observa en las familias. La primera pregunta es, ¿me preocupo excesivamente por ellos? ¿Les transmito mis propios miedos? Cuando les preguntan algo a mis hijos, ¿soy yo la que contesto y decido por ellos? ¿Termino haciendo las cosas que no hacen y que son realmente su responsabilidad y de hecho están hasta preparados para hacerla? Cuando cometen una falta en la escuela, ¿miento a las maestras para cubrirlos? Ante sus caprichos, ¿termino levantando el límite porque no soporto verlos llorar? ¿Los manipulo para que terminen convencidos de lo que yo les digo que siempre es lo mejor? Cuando mi hijo tiene algún conflicto con sus amigos, ¿soy yo quien sale a defenderlo ante ellos? ¿Evito tener conflictos con mis hijos? ¿Suelo hacerle la tarea escolar? ¿No soporto ver a mis hijos aburridos? Bueno, si hemos contestado que sí a alguna de estas preguntas, evidentemente tenemos que trabajar este aspecto de nuestra familia porque puede tener un impacto importante en el desarrollo de nuestros hijos. Ahora, no es necesario ser una familia compleja, con toxicidad, para poder estar con altos niveles de sobreprotección, ¿no es cierto?, en la familia. Hoy en día estamos viviendo altos niveles de inseguridad que hace que como padres estemos de alguna manera haciendo cosas por nuestros hijos a las cuales ellos deberían hacerlo de manera independiente. Creo que la inseguridad genera una diferencia entre la infancia y la adolescencia que nosotros hemos vivido y la infancia y la adolescencia que ellos hoy están viviendo, ¿no? Ustedes, seguramente, muchos de ustedes han disfrutado esto de poder quedarse capaz hasta largas horas de la noche, hablando con los vecinos, estando en la puerta, o disfrutábamos estar andando en bicicleta solo por el barrio, ¿no es cierto? Sin ningún peligro que quizá algo nos pase, ¿no es cierto? Y hoy, ante el aumento de violencia, nos identificamos, ¿no?, con esto de ser como padres taxistas, remiseros, que estamos de acá para allá, yendo y trayendo a nuestros hijos, cortando un poco la libertad y de alguna manera la autonomía que ellos deberían tener, y vivimos en cierta forma encerrados, ¿no? Por miedo, por la inseguridad que realmente creo que en todos los países de Latinoamérica está aumentando, en el mundo en general, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma la inseguridad hizo de que tengamos actitudes de sobreprotección por el cuidado que realmente necesitan nuestros hijos por las amenazas externas, ¿no es cierto? Ahora, nuestra función como padres, sin duda, es protegerlos. Es nuestra función como papás protegerlos, pero también es importante esto de que esta protección esté de la mano de favorecer el desarrollo integral, ¿sí? Ahora, ¿cuándo nos estamos dando cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que realmente estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos? Cuando nuestro cuidado
¿sí? Impide el desarrollo de cada uno de ellos, ¿sí? Si nuestro cuidado está poniendo trabas en el desarrollo de nuestros hijos, si nuestro cuidado, y lo pongo entre comillas, de alguna forma no favorece que ellos logren ese desarrollo, los estamos sobreprotegiendo. Y más que sobreproteger, ellos están desprotegiéndose por todo lo que le impedimos que puedan vivir, crecer y de alguna manera desarrollar habilidades que les van a servir para lo largo de toda su vida. Así que es importante esto, ¿no? Que mantengamos este equilibrio y busquemos permanente este equilibrio, de manera tal de que nuestro cuidado no sea un estorbo para un verdadero y adecuado desarrollo conforme a la edad que nuestros hijos tienen, ¿sí? Y en este contexto muchas veces vemos que hay padres que tienen como y ejercen distintos roles. Por ejemplo, están los padres guardaespaldas, ¿sí? Hoy están muy comunes este tipo de padres que permanentemente buscan evitarles el sufrimiento a sus hijos, en donde la vida de los adultos gira en torno a los intereses y a los caprichos de los hijos, ¿sí? Son papás que de alguna manera quieren verlos felices y les dan todo servido, los atienden 24/7 por 365 días, es como que full time, permanentemente quien dirige la vida del hogar son justamente los más pequeños, ellos piden y se les da, ¿sí? No hay límites, ¿sí? Justamente porque los papás tienen como miedo a perder ese amor, ¿sí? a sus hijos, y hay como un miedo en cierta forma a los hijos. ¿Por qué? Justamente por la falta de autoridad, no poder poner límites claros, y muchas veces, a veces por la ausencia paterna, ¿sí? Esta realidad, ¿no? Que están muy poco tiempo con sus hijos, entonces directamente tratan de compensar, ¿sí? De una manera equivocada, a través de acciones de este tipo, ese vacío de tiempo de calidad que muchas veces es algo común y cotidiano, ¿sí? Después están los padres quitanieve, ¿sí? Esta categorización tiene que ver con esto de que en vez de ser padres que preparan a los hijos para que ellos tomen su propio camino, ellos preparan el camino que los padres eligen para sus propios hijos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos tienen la tendencia a facilitarle las cosas tanto que de alguna manera también están sobreprotegiendo y no pueden desarrollar adecuadamente habilidades, primero para elegir su propio camino y después para saber transitar en él. Obviamente todo esto trae consecuencias. Esto que muchas veces se deja liberado al azar, trae consecuencias. Y esto va gestando niños inseguros que con el tiempo se van a ir transformando en adultos codependientes, y ellos van grabando en su memoria este concepto, ¿no? Que ellos no pueden hacer nada solo y que necesitan la ayuda de los padres para hacer las cosas bien, ¿sí? Y esto obviamente se ve en la cotidianidad, en la toma de decisiones, en que realmente cuando son adultos son personas que parecen inválidos para poder tomar decisiones, porque necesitan permanentemente el consejo, la aprobación o la consulta de los padres para poder vivir una vida, entre comillas, autónoma. Muchas veces los niños se transforman en esclavos de nuestros propios miedos, ¿sí? Y eso es un poco la causa y el origen de la sobreprotección. Les transferimos a nuestros hijos todos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros temores, ¿sí? Tener padres sobreprotectores de alguna forma no les enseña a los hijos a estar en salvo, sino les enseña a tener cada vez más miedo. Esos miedos que se mimetizan y que se empiezan como a instaurar en la mente de nuestros hijos, ¿sí? Esto va socavando la autoestima y la autovaloración, ¿sí? En la medida que los hijos se van haciendo
codependiente de los padres, en la medida de que ellos no pueden tomar decisiones por sí solos, ellos empiezan a sentirse inferiores, empiezan a sentir poco valorados, tienen una dificultad en el desarrollo de una autoestima sana, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Existe también el tipo de padres que van como, justamente, esta sobreprotección lo que hace es limitar el desarrollo de su vocación, ¿sí? Porque por el miedo muchas veces a quedarse solos, por el miedo al nido vacío, por el miedo a esos propios miedos, ¿no? Hay cierto boicot al desarrollo de proyectos, de carreras, hay una descalificación de una manera muy sutil, ¿no? Esto no es algo de alguna manera muy evidente, pero es como la gota que va de alguna manera haciendo un agujero en la piedra, ¿no? Van como descalificando si ellos no terminan haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Y de alguna forma le van como cortando las alas, e incluso hay padres que hasta envidian el crecimiento y el desarrollo de sus propios hijos, ¿no? Y esto realmente cuesta creerlo, pero es así, esto realmente ocurre en muchos hogares. Por este síndrome de nido vacío hay una tendencia a retener a los hijos, y justamente esa sobreprotección lo que hace de que los jóvenes y los hijos adultos encuentren dentro del hogar de sus padres una excelente zona de confort. Entonces son personas que capaz a los 40 años siguen viviendo con los padres, ¿sí? No logran independizarse, no pueden lograr su propia familia, y de hecho si forman una pareja, podrían hasta considerarla como una hermana más, ¿no es cierto? Entonces es como que de alguna manera siguen bajo el paraguas de papá y mamá. ¿Mm? Esto sin duda trae signos bien evidentes, ¿sí? Podemos ver desde infancias, desde momentos muy tempranos, ¿no? Cómo esto empieza a visibilizarse, ¿no? A través de situaciones vinculadas a la ansiedad, ¿sí? Niños con sobrepeso, niños que capaz son sumamente inseguros, que se sienten culpables por todo, que son niños que a papá, a mamá, a todo el mundo le pide perdón por todo, ¿no? Porque viven con culpa, ¿sí? Justamente porque no pueden sentirse seguros, porque el único lugar de seguridad es justamente esa burbuja de sobreprotección que estos padres han construido para ellos. ¿Mm? Esto trae una consecuencia que muchos autores llaman el síndrome del niño bueno, ¿sí? Esto va, de alguna forma, transformando la personalidad del joven, y el síndrome del niño bueno es como un disfraz de solidaridad, de solicitud, son personas atentas, pero en realidad son personas que están adictos a ser aceptados, ¿no? No pueden decir que no a nada, ¿sí? Tienen un terror a ser rechazados, son tan incapaces para poder poner límites personales, ¿no? Y de alguna manera siempre están para complacer a todo el mundo. ¿Mm? Como vemos, realmente esta situación de sobreprotección, y estamos viendo las consecuencias de la sobreprotección, son muy similares a las consecuencias de un niño que ha sufrido abuso. Por eso lo quiero conectar con estas cosas que habíamos visto al principio, ¿sí? Y una de las cosas que se observa, y hoy cada vez más, es lo que muchos llaman adultos con el síndrome de Peter Pan, ¿sí? Son adultos que sienten, piensan y actúan como si fuesen eternos adolescentes, son inmaduros, son personas rebeldes, que no aceptan ni ponen límites, son dependientes, tienden a manipular a las personas, tienen una gran dificultad para asumir compromisos, ¿sí? Hay una dependencia emocional importante, ¿sí? Sobre todo esto a los padres, y evita fundamentalmente el tema de las responsabilidades, ¿sí? Vive centrado en sí mismo, y
obviamente un muy bajo nivel de empatía para pensar en las necesidades del otro. Todo esto genera que las personas vayan creciendo con una baja tolerancia a la frustración, un alto nivel de inmadurez emocional, existe una tendencia al narcisismo, existe una tendencia al parasitismo, y es evidente, ¿no?, la falta de compromiso. Son personas que dan vueltas y vueltas para poner una fecha de casamiento, para asumir un trabajo nuevo, para renunciar a un trabajo e ir tras sus sueños. O sea, son personas realmente que viven en una constante inseguridad. Paralelamente existe otro síndrome, el síndrome de Wendy, siguiendo un poco con el cuento de Peter Pan, ¿sí?, que muchos tienen este síndrome de Wendy en contextos en donde se sobreprotege a los niños, ¿sí? Son aquellas mamá Wendy, aquellas personas que sobreprotegen a sus hijos y que están todo el tiempo atendiéndolos, que se olvidan hasta inclusive de sí mismas, que permanentemente hacen todas las tareas con el fin de no molestar a los chicos, ¿sí? De alguna manera tratan de allanarles el camino, evitar conflictos. De alguna forma todo esto lo hacen como un acto, entre comillas, de amor, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo termina siendo un círculo vicioso generando una mayor dependencia y una falta en el desarrollo. Otros autores hablan de lo que serían los padres y madres helicópteros, ¿sí? Son papás, mamás que tienen incapacidad para delegar, todo lo hacen ellos, es imposible que puedan ocupar tiempo para sí mismos, ¿sí? Y son mamás que de alguna forma viven para sus hijos, ¿sí? Tienden a monopolizar las relaciones, ¿no? Entonces es como que invierten los roles, ¿no? Antes de ser esposa, terminan siendo mamás. Y la vida gira en torno a ese rol, descuidando el resto de los roles, ¿sí? Cuando una mamá no trabaja, no de alguna manera está vinculada a otros contextos sociales, donde prácticamente la relación conyugal no significa nada, porque es todo más, mucho más importante el cuidado y la atención de su hijo, obviamente se produce un desbalance en el ejercicio de los roles que genera una crisis en general, ¿sí? Entonces es importante que si vos te identificás con este tipo de mamás, aprendas a ponerte límites, aprendas a gestionar el estrés y empieces como a deconstruir ese temor o ese miedo que muchas veces los papás tenemos, ¿no? Tenemos miedo que a nuestros hijos le pase determinada cosa. Bueno, es posible, sí, es posible, pero es poco probable. ¿Por qué es poco probable? Porque vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto. Entonces, una cosa es tomar precaución y otra cosa es ser esclavo y vivir esclavo de nuestros propios temores, ¿sí? Y justamente una de las cosas que tenemos que evitar es esto de transformarnos en la agenda de nuestros hijos, ¿no? Esto de empezar a ser como el que recuerda todo. Hoy tenés inglés, mañana tenés música, te tengo que llevar a fútbol. Parecería como que nos transformamos en los secretarios de nuestros hijos, ¿no? Y ellos obviamente no asumen ninguna responsabilidad porque siempre va a estar papá o mamá que me recuerda qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir y con quién juntarme. Otra mamá, otro padre al cual ustedes pueden quizá identificarse, ¿sí? Que podemos asociar algunas conductas que tenemos con este tipo de, son las madres o padres locomotoras, ¿sí? Son esos papás, esos mamás que siempre como van adelante, que no dejan que sus hijos avancen, porque si ellos crecen, yo envejezco, ¿no? Si yo no avanzo para que ellos siempre se queden donde están. Yo no me corro para que ellos no pasen adelante, ¿no? En cierta forma quieren que les vaya bien, pero nunca que les vaya
mejor que a ellos, ¿no es cierto? Entonces, siempre están como marcando el ritmo, están como controlando de que ella siempre sea la que de alguna manera conduzca a la vida de ellos. ¿Mm? Y después está también lo que serían las madres, los padres que no cortaron el cordón, ¿no? Madres que no quieren que sus hijos corten su cordón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la valía está íntimamente ligada a la dependencia. Porque si mis hijos dependen de mí, yo me siento una persona importante, me siento valorada, me siento que existo, ¿sí? Entonces permanentemente voy a estar tratando de que ellos sean unos eternos bebés o adolescentes para de alguna manera yo sentirme importante, valorada e imprescindible. Una de las cosas que tienen que ver con la sobreprotección, y esto es, probablemente vos fuiste una víctima de haber sido sobreprotegida, tiene que ver con los padres narcisistas, o con padres con ciertos rasgos vinculados al narcisismo, o lo que muchos llaman las pulgas narcisistas, son esta realidad que se te han pegado y que de alguna manera vos las repetís en tu familia, a pesar de que las desaprobás y las has sufrido en tu infancia, ¿no? Y de golpe y porrazo, en un momento de crisis, te encontrás actuando de la misma manera que tus padres, aún en conductas que de alguna forma siempre has desaprobado, ¿sí? Y cuando hay rasgos narcisistas en una familia, es muy común que esté la sobreprotección. ¿Por qué? Porque el hijo es justamente la fuente de suplementos, ¿sí? Es como una gasolina que de alguna manera alimenta esa mente, ese sentido de vida, ¿sí? Se terminan haciendo una simbiosis entre el padre, la madre y el hijo, y no toleran bajo ningún punto de vista esta independencia, esta autonomía que de alguna forma los hijos naturalmente quieren tener, ¿sí? Formar una propia familia, manejar sus tiempos, elegir lugares y dónde querer vivir, ¿sí? Siempre hay una tendencia al control, a la manipulación, son padres que no aceptan límites, ¿sí? Y que de alguna manera siempre han programado a sus hijos para terminar haciéndolos adictos a ellos. Se genera un apego ansioso justamente por ese temor al abandono, y obviamente los hijos son hijos adictos a esa aprobación paterna, ¿sí? A esa aprobación materna. Entonces, es muy importante esto que empecemos a visibilizar si hemos sido criados en un contexto narcisista, si vos te sentís identificado con alguno de estos patrones, porque es muy común que volvamos a repetirlos, ¿sí? Y la fuente de esa sobreprotección no tiene que ver tanto con determinadas formas de ejercer tu paternidad, sino por unas cuestiones vinculadas a tu personalidad. Entonces es muy, pero muy importante que de alguna forma podamos visibilizar esto que está oculto, que esto casi ni se habla, y que para vos toda tu vida fue algo como natural. A la larga, generalmente los hijos, cuando pasa tiempo, obviamente cuando sos niño, cuando sos adolescente, esa es la vida, ¿no? Y vos no tenés otros parámetros para decidir realmente si eso es lo correcto o lo incorrecto. Pero en la medida que empezás a desarrollarte, te das cuenta que eso no encaja y que necesitas, obviamente, salir de esa burbuja de sobreprotección. Muchas familias sobreprotectoras funcionan como un clan, ¿sí? Hay contratos implícitos, ¿sí? En donde los hijos siempre deben cumplir esas expectativas paternas. Son familias en donde generalmente padre e hijos, todos trabajan juntos, muchas veces hasta eligen las mismas profesiones, viven todos cerca uno del otro, es como que de alguna forma no tolerarían que un hijo viva en otra ciudad, en otro país, donde el líder del clan decide por todos y en todo, ¿no es cierto? Es como que de alguna forma todo tiene que saber y todo tiene que opinar, ¿sí? Son familias que viven pegoteadas,
en donde el fin de semana todo gira en torno a ellos, ¿sí? Donde se van todos juntos de vacaciones. O sea, hay una imposibilidad para lograr una intimidad y justamente poder estar solos. Por eso está esa sobreprotección con los hijos, porque no pueden construir una vida de intimidad. Porque si están solos, automáticamente no pueden encontrar ese suplemento narcisista, obviamente, a través de los hijos, y obviamente se encuentra con ese vacío que los enfrenta a esa infelicidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Generalmente el tema de conversación es la crítica permanente. Son familias en donde el tema de conversación permanentemente fue criticar aquello que no se alinea con los valores y ese contrato implícito que como clan han formado, ¿sí? Y esta sobreprotección actuó como un pegamento para que todo este sistema perdure para siempre, ¿sí? Hay como un miedo inconsciente en los hijos, es que si los dejamos, vamos a dejar de ser parte, y obviamente, como la persona se ha criado, mejor dicho, en ese contexto, realmente salir de este contexto es sumamente complejo y difícil, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre una radiografía de lo que sería un padre o una madre sobreprotector. Muchas veces, hoy lo escuchábamos en el video cómico inicial, en la forma de hablar denota un poco lo que hay en el corazón, ¿sí? Eso ya lo decía Jesús, ¿no? Que la abundancia, lo dice la palabra, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y son mamás, papás que muchas veces dicen no me come, me lo llevo, me lo traigo, ¿sí? No me duerme, en donde el niño de alguna forma funciona como si fuese un objeto, ¿no? Una posesión, que puedo traerlo, llevarlo, darle de comer, ¿sí? Otro aspecto de un padre y una madre sobreprotectora es que tienen puesto un disfraz de una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque necesitan tapar su baja autoestima y sus propias inseguridades y miedos. Son papás y mamás controladores, terminan eligiendo generalmente la pareja del hijo, ¿no? Hay imposibilidad para hacer introspección y, como decíamos, no pueden estar solos y necesitan del otro para poder sobrevivir. La clave está como familia que encontremos un equilibrio entre lo que sería la asfixia y la ausencia, ¿no? Esos son como los dos extremos, ¿sí? Los padres sobreprotectores tienden a asfixiar a los hijos, o muchas veces padres con trastornos narcisistas o con problemáticas así de abuso, o padres donde hay una violencia compleja en el vínculo familiar, tienden a la total ausencia, ¿no es cierto? Entonces, nuestro rol como padres es encontrar ese equilibrio que justamente proteja, pero que no impida un verdadero desarrollo. Vamos a ver otro video, un poco cómico, pero que también nos ayuda a visibilizar esta situación. Carmen Dos Santos, ¿verdad? Sí. Cuénteme, Carmen, ¿por qué usted sobreprotege a su hijo? Debe haber un malentendido. Yo no lo sobreprotejo. Mire que tenemos pruebas, Carmen. Colabore. Gracias. Veamos qué tenemos por acá. Miren los detalles de las fotos. Coderas, rodilleras. ¿Y estas rueditas? Yo todo eso no sé dónde lo sacó. Acá tengo las coderas. Y la boleta. Las pagó con su tarjeta. 3 cuotas. ¿Hacía mucho frío cuando sacó esta foto? Confiese, Carmen. Estaba fresco y me pidió para salir a jugar con los amigos. Estaba helado. 32 grados hacían, Carmen. 32. Es que estaba helado ese día. La estamos vigilando hace rato. Mire que su marido ya confesó, ¿eh? Carmen, perdón, no sabía que no podía decir nada. Discúlpame. Míreme a los ojos.
Si usted está dispuesta a colaborar, nosotros podemos ayudar. Bien, y esa es la clave para empezar a hacer algún cambio, ¿no? Empezar a colaborar como cónyuges en esto de visibilizar, si somos padres sobreprotectores, bueno, ¿qué podemos empezar a cambiar desde hoy? ¿Qué pequeño paso podemos empezar a dar para darles esa libertad que nuestros hijos necesitan y poder ayudarlos a que puedan pronto emprender vuelo, ¿sí? Lo que ocurre muchas veces es que hay una distorsión y los vemos como eternos bebés, ¿sí? Los vemos como que son siempre chiquitos, y no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me pasa a mí que yo digo, sí, mi hija tiene 15 años y en realidad ya tiene 17, es como que uno se quedó, ¿no? En el tiempo, ¿no? O me pasaba también cuando era más chica, yo decía, sí, tienen 7 y ya tenían 10, ¿no? Es como que uno a veces no visibiliza que los hijos realmente están creciendo y que ya no son unos bebés, y que ya son preadolescentes, y que ya prácticamente están a las puertas de entrar a la universidad, ¿sí? Y es un poco esto, ¿no? Hay una distorsión entre lo que sucede y lo que imagino, ¿sí? Esto es como diciendo, yo puedo en mi cabeza pensar que está en su cuarto mirando dibujitos, ¿sí? Pero en realidad no está mirando dibujitos, está siendo totalmente adicto a los animes, ¿no es cierto? Y todo lo que de alguna manera eso puede llevar como consecuencia, ¿no es cierto? Entonces nos hemos quedado a veces en el tiempo y no nos ayuda a darnos cuenta de que nuestros hijos ya van cambiando, y todo lo que de alguna forma no hacemos nosotros, ¿sí? Hoy lo hablábamos con Leticia y con Pai, todo lo que nosotros no hacemos, el mundo se va a encargar de dárselo. Entonces acá tenemos que ser como padres proactivos para entender dónde están nuestros hijos, con quién se están juntando, qué es lo que están mirando, y en qué ocupan su tiempo. Que eso no significa sobreprotegerlos, sino estar presentes, ¿sí? Y quiero hacer un paréntesis acá, que si bien tiene que ver con la sobreprotección, pero quiero hablar un poco de esto porque desde que apareció, obviamente, muchas plataformas de streaming, y obviamente esto de que en Internet podemos ver lo que queremos, cuánto queremos y dónde queremos, empieza a generarse justamente en nuestros hijos una adicción a todo lo que tiene que ver ciertas series, dibujos animados, y hoy quería hablar puntualmente de los anime, que son más que un dibujito japonés, ¿no es cierto? Como muchas veces lo solemos llamar, ¿no? Donde muchas veces estos dibujitos, por llamarlo de alguna forma, tocan temas ideológicos, filosóficos, religiosos, temas psicológicos, y tenemos que saber que no todos los animes son iguales, y que de alguna manera existen como géneros que incluyen, por ejemplo, desde dibujos vinculados al terror, géneros vinculados a la violencia extrema, en donde inclusive hay imágenes vinculadas a la tortura, ¿no es cierto? Está el género hentai, ¿sí? Que es un género que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Donde se visibiliza desnudos, actos sexuales explícitos, abunda el lenguaje vulgar. Y después, dentro del anime también está el género ecchi, que tiene que ver con un género erótico, en donde de alguna manera todo eso se canaliza a través de los dibujos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero preguntarles hoy es esto, ¿no? Si sabés qué anime es el que está viendo tu hijo. ¿Por qué? Porque a eso nos va a ayudar a darnos cuenta si realmente estamos ejerciendo un verdadero cuidado. Porque capaz somos sobreprotectores en cosas que no tienen sentido ya, ¿sí? Como esto de que se lleve la campera cuando él tiene que darse cuenta que si hace frío tiene que llevarse la campera, y estamos totalmente ausentes en una cosa que hasta parece inocente, ¿sí? Está en su cuarto mirando dibujitos animados, ¿me explico?
¿Y cuánto tiempo? Ah, no, el sábado estuvo como 8 horas. ¿Me explico? Entonces, hay aspectos en donde somos sobreprotectores que no tienen ningún sentido. Y hay otros aspectos, como este que acabo de mencionar con el tema del anime, que estamos totalmente ausentes y donde realmente tenemos que estar presentes para protegerlos de que, y sobre todas las cosas enseñarles que si bien todo está permitido, no todo es conveniente y provechoso. ¿Sí? Esto lo puse más que nada como ejemplo de algunas cosas que solemos hacer. En síntesis, nuestra tarea como papás tiene que ver con esto de enseñarles a nuestros hijos de que a veces se gana y a veces se pierde y que siempre se aprende. O sea, esto les va a ayudar a que puedan crecer con una autoestima sana, que aprendan que la frustración no es algo malo, que puedan tener una buena tolerancia a la frustración, que no tengan miedo ni vergüenza de levantarse cuantas veces se caigan, porque todo lo que de alguna forma sucede en la infancia va a repercutir en su vida adulta. Y ya para ir finalizando, quería dar como 10 tips, algunos tips que nos van a ayudar justamente a lo práctico, ¿no? A esto de decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a dejar de ser un padre sobreprotector? ¿Sí? ¿Cómo puedo empezar a ser una madre sobreprotectora? Primero, muchas veces escuchar nuestro discurso, escucharnos cómo les estamos hablando. ¿Sí? Muchas veces nuestros hijos nos comentan algo que están haciendo, algo que tiene que ver con sus pasiones, y ya empezamos a una catarata de consejos no solicitados, de sugerencias que nunca nos han pedido. Obviamente, por tu experiencia seguramente sabes hacerlo mejor, pero tu hijo te está contando algo para que disfrutes, no para de alguna forma que le expliques cómo debería hacerlo mejor. Entonces, cuando empezamos a dar consejos no solicitados, estamos teniendo una actitud de sobreprotección totalmente inapropiada, que después lo que hace que después nuestros hijos no nos cuenten más nada. ¿Mm? El segundo consejo tiene que ver con dejarlos que se equivoquen y que de alguna forma sufran las consecuencias de esos errores. O sea, lamentablemente, obviamente, teniendo un criterio lógico, ¿no es cierto? No vamos a hacer que por eso terminen en la cárcel, ¿no es cierto? Pero tenemos que, si hay ciertas cosas que las quieren hacer a su manera, tienen que aprender que muchas veces eso les puede traer beneficios o les puede traer consecuencias. Esto va a ayudar a que vayan como ganando esta capacidad de saber tomar buenas decisiones. Y esto se ve muchas veces, uno lo ve en la plaza, ¿no es cierto? El nene se cae y automáticamente la mamá va desesperada a socorrerlo, sin esperar que el nene se levante por sí solo. Y obviamente el nene ve la cara de desesperación de la madre y se pone a llorar. Pero estoy convencido que si ese nene no veía a la mamá en ese momento, se levantaba y seguía jugando. Entonces, a veces somos nosotros los que generamos que los niños no puedan tener esa autonomía. Otro consejo práctico es esto de que ellos aprendan que las cosas muchas veces para conseguirlas tienen que tener un esfuerzo y cultivar a veces la paciencia, ¿no? O sea, no darles todo lo que piden. A veces es necesario que si quieren comprarse algo, bueno, ganen ese dinero haciendo algunos trabajitos, colaborando con las cosas de la casa, porque generalmente esto de darles más dinero de lo que ellos pueden gastar hace justamente que no se empiece a generar en ellos una cultura de trabajo, ¿sí? Es importante, como otro consejo, esto de animarlos y validarlos permanentemente, ¿sí? Vos podés, lo vas a lograr, yo confío en vos, te va a salir, me encanta lo que hiciste. Pero al mismo tiempo poner límites, ¿sí? Límites que ayuden a que ellos tengan esa seguridad que necesitan.
Otro consejo tiene que ver con esto de acompañarlos en su camino, ¿sí? Como padres muchas veces no ayudamos al desarrollo de esa vocación. Y es justamente el desarrollo de su vocación lo que va a hacer de que nuestro hijo pueda volar, pueda dejar el nido. Entonces es muy importante que como padres trabajemos en investigar junto con nuestros hijos qué es aquella cosa que les apasione. Y acompañarlos en ese camino, para que ellos descubran su vocación desde el hogar. Otro consejo tiene que ver con de que desde pequeños aprendan y tengan responsabilidades. Y esto es algo tan sencillo como esto, ¿no? Le cambiamos el pañal y él es el encargado de llevar el pañal al inodoro, al tacho de basura. ¿Sí? Algo tan... por eso digo que las responsabilidades se hacen desde que empiezan a caminar. Le tenemos que enseñar a juntar los juguetes, le tenemos que enseñar a hacer su cama, le tenemos que enseñar a que hay determinadas rutinas en el hogar que va a tener que hacer, que él es responsable. Y una de las cosas que, por ejemplo, puede ayudar mucho a asumir las responsabilidades es que él se haga cargo de alguna mascota. Por ejemplo, comprarle un perrito, comprarle algún animal, para que obviamente disfrute de lo lindo que es tener un animal, pero que él sea el responsable de alimentarlo, de darle agua, de limpiar toda la caca que está en el patio. O sea, eso debería ser como algo que va a favorecer la adquisición de hábitos, de responsabilidad. Y obviamente, ser firmes en esto. Es tu perro, le tenés que dar de comer vos. Porque si nosotros después terminamos siendo el que le da de comer al perro, el que le da, digamos, lo lleva a pasear, obviamente estamos ahí sobreprotegiendo. Entonces, ¿vos querés tener un perrito? Bueno, vos vas a ser el encargado de cuidarlo. Y con eso estamos generando este hábito de la responsabilidad. Otro tema importante y otro tips que quería compartir es esto, ¿no? Que si nosotros logramos ver dónde estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos, puede ser que haya una estrecha conexión con un miedo en nosotros. Entonces a veces va a ser necesario hacer una terapia o trabajar esos miedos, porque cuando esos miedos desaparecen en nosotros, desaparece la sobreprotección en nuestros hijos. ¿Sí? Otra cosa que va a ayudar mucho a que ellos puedan tener una vida autónoma, es esto de enseñarles sobre los peligros. Enseñarles también sobre lo que es la empatía. Poner límites claros. Hemos hablado en otro encuentro sobre los límites. Y te recomiendo que si tenés dificultades en los límites, veas esa videoconferencia, porque realmente te va a ayudar a tener una idea más clara. Porque muchos problemas de sobreprotección están ligados a tu incapacidad como papá, como mamá, para poner límites correctos. ¿Mm? Y otro consejo que quiero compartir, que para nosotros ha sido de mucha ayuda, esto de fomentar la independencia en aquellas actividades que están preparados para hacer, como por ejemplo el vestido, actividades vinculadas a la cotidianidad. Obviamente ellos van a necesitar más tiempo para vestirse, y tenemos que dárselo. Pero si ellos pueden vestirse por sí solos, bueno, que lo hagan ellos. Eso va a ayudar, por ejemplo, cuando bañamos a nuestros hijos. Bueno, yo te acompaño, yo te baño, pero ahora la cabeza te la lavas vos. Entonces, que vayan ganando un desempeño activo a medida que ellos van ganando habilidades y empiezan a ser protagonistas desde pequeños de una vida autónoma. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Quién se identifica con esta frase? Levante la mano. ¿Quién piensa que mis hijos son lo más valioso que tengo? A ver, yo no las veo, pero bueno, veo que están levantando la manito.
Bien. Todos levantamos la mano, ¿no? Mis hijos realmente son lo más valioso que tengo. Bien, pero hay algo interesante en esta frase. Mis hijos son lo más valioso que tenemos. Son nuestros hijos, pero realmente no nos pertenecen. Ellos son nuestros hijos, pero no nos pertenecen. Por eso es importante, y acá quiero terminar dándole el último confianza, el último consejo, que tiene que ver con esto, ¿no? De que nuestros hijos pertenecen a Dios, y que debemos confiar en ellos, y debemos también confiar en Dios, porque realmente Él es quien puede cuidar a nuestros hijos mucho mejor de lo que nosotros podemos cuidarlos. Y a veces la falta de fe es lo que de alguna manera condiciona a que tengamos una sobreprotección en nuestra casa. Cuanto más conozcamos a Dios, más parecidos vamos a ser a Él, y nuestra forma de amar y de proteger a nuestros hijos va a ser cada vez más parecida a como Dios es con nosotros. La clave no es no sobreproteger. La clave tiene que ver con esto de estar presentes. Y obviamente tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que se van a escapar de nuestro control y que deberíamos dejarlas en manos de Dios. Por último, quiero que finalicemos viendo un video que nos va a ayudar a darnos cuenta que no estamos solos en esta aventura y en el desafío de la crianza de nuestros hijos. Si vivimos una vida cerca de Dios, Dios nos va a enseñar a ser buenos padres, porque Él es el Padre perfecto. Y en este video vemos cómo Dios está presente en la cotidianidad del hogar, en la cotidianidad de la crianza, ¿sí? En la cotidianidad de las vidas. Y así como Dios nos ha cuidado y no nos ha sobreprotegido a lo largo de nuestra vida, también lo va a estar haciendo por nuestros hijos. Confío en ti, estoy seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus
sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, que siendo Dios me tratas como un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que le has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva. Y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Bien, y este video nos ayuda a entender un poco cómo Dios está presente en la cotidianidad de nuestro hogar. Y es Él el que nos va a ayudar a ser buenos papás. En la medida que nos animamos a tomarnos de su mano, a disfrutar de su amor, y nos predisponemos a ser enseñados por Él, sin duda la sobreprotección va a dejar de ser un problema, porque vamos a confiar cada vez más en su cuidado amoroso.